Conciudadanos y conciudadanas, en el video anterior mencionamos que Wolverine tiene unas relaciones muy complicadas, como lo son Jean Grey, Yukio, Mystique, etc. Pero ninguna tan entretenida y tan complicada y tóxica como lo es su relación con Deadpool. Y ustedes se preguntarán, antes de Wolverine y Deadpool, la película que viene en julio de este año, ¿qué es lo que tengo que ver? Tantas películas buenas, malas, y hay una en la que un malo es un oso. No se preocupen porque el tío Antonio for President los tiene cubiertos. Entonces les voy a decir que me acompañan en el universo de Wolverine, los X-Men y Deadpool. Si están tan emocionados como yo por esta película, denle like y suscríbanse. Si no, Colossus los va a romper como rompió a Deadpool. ¡Canadá! Comencemos. Las películas de los X-Men y Deadpool están en todas las variedades. Excelentes, buenas, malas, tan malas que son buenas. Pero una cosa que sí tienen en común es una línea temporal muy compleja, por decirlo menos. Pero no se preocupen porque aquí estoy yo, que soy el Jesús de Marvel. Pero después de horas en el laboratorio y horas de investigación, salí con el mejor orden para ver las películas, para entender mejor la historia y los arcos argumentativos que tienen los personajes de Wolverine y Deadpool. Esto antes de que llegue la película a cines y se puedan pegar una maratón acá bien mutante. Advierto que sé que hay expectativas de ciertos cameos que ni siquiera están confirmados. Me pregunto con qué otra película habrá pasado eso. Y también elementos de la serie de Loki. Entonces dejaremos a Loki como opcional para explicar lo que es la TVA. Para empezar debemos comenzar por el principio con la película original de X-Men de Bryan Singer del lejano año 2000, que fue la primera película de cómics que vi y por la cual yo estaba muy emocionado porque soy muy fan de la serie de los X-Men de los 90s. Y no solo es el debut de los X-Men en la gran pantalla, sino también el debut de Hugh Jackman como Wolverine. Y esta película tiene al personaje de Wolverine como el personaje protagónico. Nos muestra cómo Wolverine se da cuenta de que no está solo como mutante. Es introducido al equipo llamado los X-Men por Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart, y que también se está enfrentando al que fue alguna vez su amigo Magneto, interpretado sublimemente por Ian McKellen. Muy interesante introducir la dinámica entre estos dos mutantes y que también en el trasfondo está todo lo de la intolerancia hacia los mutantes. Luego tenemos X2 o X-Men Unidos del año 2004, también de Bryan Singer. Esta película es considerada una de las mejores películas de los X-Men y también una de las mejores secuelas de todos los tiempos. Si bien la primera muestra a Magneto como un villano que quiere eliminar a los humanos, aquí vemos el otro lado de la moneda con William Stryker, que tiene todo un complot para eliminar a los mutantes, interpretado por el viejito mañoso de Succession, Brian Cox. Este plan que tiene este tipo hace que los X-Men incluso consideran unirse al que una vez fue su enemigo, ya que tienen este otro enemigo en común que los amenaza a todos como mutantes. Y a mí me encanta cuando hacen eso de unirse al villano contra un villano mayor. Además de que esta película, a lo que nos concierne, con la edición de Stryker, nos muestra un poco más del pasado de Wolverine y de cómo llegó a obtener su esqueleto de adamantio. Esto ahonda un personaje que ya fue amado en la primera película y nos explica el tortuoso pasado de Logan. Y como bonus, esta escena inicial con Nightcrawler nos muestra la tremenda acción que va a tener esta película. Recomendadísima, es cine. Luego tenemos a X-Men, la batalla final de Brett Ratner, que no es siquiera comparable a la calidad de las otras dos, pero es un cierre satisfactorio a esta trilogía. Y a la final es una de esas películas malas que son buenas, que son un buen rato y son hasta chistosas. Esta película aún así es vital para entender el personaje de Wolverine en esta saga, ya que adapta la saga del Fénix Oscuro, que tiene a Jean Grey como personaje central. En las películas, en todo caso, es cómo lidia con lo que le pasa a Jean después de esto. Luego tenemos a otra tan mala que es buena, que es X-Men Orígenes Wolverine, la cual adapta este cómic del cual ya hablamos en el otro video sobre Wolverine, que trata, como adivinaron por el título, de los orígenes de Wolverine, y también tiene la primera aparición de Ryan Reynolds como una versión de Deadpool. Una versión de Deadpool que enojó bastante a los fans de este personaje, porque cómo le van a coser la boca al que se conoce como el mercenario bocón. Y lastimosamente esta película mandó a Deadpool a lo que se le conoce como el infierno del desarrollo durante 6 años, y de cómo Logan tenía un hermano que terminó siendo Sabretooth, que pues en el cómic original ese no es su hermano, pero explica un poco la relación entre estos dos personajes y es más o menos parecido al cómic. Además explica más a fondo la relación con Stryker y nos acerca un poco más al proceso de cómo Wolverine obtuvo su esqueleto de adamantio, y aparte muestra a Gambito, uno de mis mutantes favoritos, pero hoy
odio esa versión del personaje, pero bueno, por lo menos lo tuvimos ahí. Como les dije, es una experiencia chévere ver películas malas que son chistosas, y seguramente Deadpool va a hacer muchas referencias sobre cómo trataron a su personaje y al de Wolverine en esta película. Antes de que Wolverine Orígenes saliera, había muchas películas que explicarían el origen de ciertos personajes. Entre ellos, la siguiente iba a ser X-Men Origins Magneto, pero lo que fue el fracaso de los fans del universo de los X-Men, entonces esta idea terminó en la basura. Se cambió el plan original a una película que mostraría el origen de los X-Men, incluyendo a Magneto, con esta película que se llamó X-Men First Class del año 2011, o para la raza latina X-Men Primera Generación, y esto es lo que se conoce como un soft reboot, que se cambió también al cast original, pero continuaría la historia original de los X-Men. Y esta decisión fue para poder mostrar a los personajes más jóvenes, que incluyen a James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y Nicholas Hoult, como el Profesor X, Magneto, Mystique y Bestia. La historia cuenta de la fundación de la escuela Xavier para jóvenes dotados y cómo se enfrentan a Sebastian Shaw, un mutante muy poderoso, y su club Hellfire, en eventos que sí pasaron en la historia real con la crisis de los misiles de Cuba, en una historia muy bien contada que fue muy exitosa del director Matthew Vaughn, y la película explica mejor la relación entre el profesor. Si bien Hugh Jackman solo aparece en un cameo, pues para los años 60 Wolverine todavía no se había unido al equipo, pero definitivamente es una película de los X-Men que vale la pena ver. Ahora a lo que pasamos a lo que yo considero es una película muy infravalorada de este universo de los X-Men, y es lo que Wolverine Origins debió ser con la película Wolverine Inmortal. Esta película, a pesar del desastre que fue para los fans del universo de los X-Men, que fue Wolverine Origins, demostró que Wolverine es un personaje muy querido por los fans, y aún así con ciertas dudas Fox aceptó hacer esta película. Y es una película que adapta en parte el cómic de Frank Miller y Chris Claremont, Wolverine de 1982, que, oh sorpresa, es uno de los cómics favoritos de Hugh Jackman. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esta película también cuenta con un excelente director que es James Mangold, que hizo estas otras películas, las cuales se las recomiendo muchísimo, y nos cuenta cómo Wolverine decide volver a Japón luego de haber estado en la Segunda Guerra Mundial ahí, y salva la vida de un soldado durante el bombardeo nuclear de Nagasaki, y este lo llama para verlo una vez más antes de morir, y en este choque cultural como en el cómic, porque Wolverine, aún arrepentido de lo que pasó en X-Men La Batalla Final, encuentra sosiego con Mariko Yashida. Realmente una muy buena adaptación de este cómic, ya que nos muestra el lado vulnerable de Wolverine, en parte porque se encuentra sin sus poderes de curación por la mayor parte de la película, y tiene un final que yo diría que es bastante satisfactorio. Sé que hay mucha gente que me va a decir que no, que esto no me lo van a poder negar, que tiene una de las mejores escenas post créditos de las películas de los X-Men. Llegamos a lo que es probablemente una de mis películas favoritas de los X-Men, X-Men Días del Futuro Pasado. Esta película simplemente lo tiene todo, tiene al nuevo cast, tiene al viejo cast, es una excelente adaptación del cómic de Chris Claremont y nos muestra algo esencial para la mitología de los X-Men, que son los Centinelas, y en esta película los hacen aún más aterradores de lo que son en los cómics. Me gusta mucho la interacción que tiene Hugh Jackman con este nuevo cast, y una de las escenas que yo jamás podré olvidar, que es la interacción entre Charles Xavier viejo, o sea Patrick Stewart, y James McAvoy, Charles Xavier joven, en un discurso que es muy emotivo. Además que se repite este tropo de unirse al enemigo contra un mal mayor. Aparte de eso, tenemos un gran final que es la despedida de este cast, que es muchísimo más satisfactorio que el final de X-Men La Batalla Final, que los deja a todos con un final que se podría decir que es un final feliz. Obviamente hubo este final para el cast original, ya que volvió a la dirección Bryan Singer. Y si no los convencí, tiene una de las mejores escenas de Quicksilver en una secuencia que demostró sus poderes de super velocidad de una manera muy creativa y muy chistosa. Ahora pasamos a la película de Deadpool. Una película de Deadpool parecía un sueño muy lejano, pero gracias a una filtración que hubo en el 2014, fue excelentemente recibida. De la escena de Deadpool en el puente, hizo este sueño realidad. Y cuando se estrenó esta película en febrero de 2016, fue un éxito
instantáneo. Se burla de muchas cosas de la cultura de cómics, del universo de los X-Men, y una cosa que no creía posible, también se burlaron del universo de Marvel. Y esta manera de burlarse de los cómics y también de romper el cuarto muro convirtió a Deadpool en un clásico instantáneo de los superhéroes, ya que es una manera tan única y creativa e increíble de ser del mercenario bocón, además de ser la primera en la trilogía, con Ryan Reynolds volviendo al papel para el que nació. Cerca del final de nuestra maratón de películas, tenemos una película muy aclamada y que es considerada como una de las mejores películas de cómics de la historia, con Logan del año 2017. Mientras que Hugh Jackman no se despidiera del personaje de Wolverine, una película sobre la saga de Old Man Logan parecía plausible, pero no del todo, ya que muchas cosas de las que aparecen en el cómic de Old Man Logan no podría mostrar Fox por cuestión de derechos de personajes. Pero aún así, Hugh Jackman anunció en una Comic Con que volverían al personaje de Logan, que adaptarían Old Man Logan otra vez junto a James Mangold para hacer una última película de Wolverine y la despedida de Hugh Jackman de este personaje. En vez del mundo postapocalíptico que aparece en Old Man Logan, nos muestran un futuro donde solo quedan Charles Xavier y Wolverine después de un accidente que hizo que Charles Xavier exterminara a los X-Men. Y aparte de eso, los mutantes dejaron de nacer, lo que hace que Wolverine de cierta manera esté retirado. Pero la aparición de nuevos mutantes que escaparon de un laboratorio hacen que Wolverine vuelva a la acción. Y esta película, como insistí en el video pasado, muestra la esencia de lo que es Wolverine, un personaje que está lleno de dolor pero que tiene un lado muy vulnerable y humano. Y por fin tenemos una película de Wolverine con clasificación para mayores de edad, lo cual permitía unas escenas muchísimo más sangrientas y por lo tanto más parecidas a lo que vemos en los cómics. Excelente película, muy recomendada y te aseguro que te va a dejar chillando. Por último tenemos a la última película que apareció Deadpool antes de lo que veremos en cines, y esta película es Deadpool 2 de 2018, que nos muestra otra aventura del mercenario bocón, ahora con nuevos personajes aparte de Colossus y Negasonic Teenage Mutant Ninja Turtle, ¿cómo es que se llama esa vieja? Negasonic Teenage Warhead. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Y aparte de eso le sumamos a los personajes de Cable y Domino, el cual también le rompe los huevos en los cómics, una aventura que también tiene viajes en el tiempo, más referencias a cultura de cómics y una secuela que considerablemente le suma a este micro universo de Deadpool. ¿Y quién no puede amar a este sinvergüenza canadiense? Yo creería que esta es la película que más me he visto de Deadpool, más que la primera, pero con esto ya están preparados para lo que se viene Wolverine y Deadpool, que la verdad no puedo esperar para esta película. Y ahora que se suma Deadpool al UCM, creo que tanto ustedes como yo tenemos muchas expectativas. Ojalá se puedan cumplir, pero según lo que dice en esta película es genial. Pero bueno, conciudadanos y conciudadanas, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y darle esa campanita. Déjenme saber en los comentarios cuál es su película de Deadpool o de Wolverine o de los X-Men favorita, y si están tan emocionados como yo con esta película. Bye.